La cuarentena se flexibiliza mientras repunta el nivel de peligrosidad y contagio del virus. Se abre el segundo bloque de actividades en medio de lo que muchos ya denominan una catástrofe económica y social. Panamá vive uno de sus momentos más delicados y en Radar analizamos con voces experimentadas los enormes retos actuales y las perspectivas a futuro. Buen domingo, bienvenidos a Radar y como escucharon en la introducción, Panamá vive momentos muy delicados y complicados. Salir de la cuarentena es mucho más complejo que entrar a ella y por ende tenemos varios invitados experimentados y protagonistas que nos ayudarán a entender los retos económicos, sociales y sanitarios de esta etapa. Doctor Ritter. Como se había dicho desde el día 1, la cuarentena, las medidas restrictivas no iban a terminar abruptamente ni en un solo día. Ya entramos mañana a la segunda etapa. La primera concluyó después de 3 semanas, o no concluyó, a esta se adiciona una segunda etapa de apertura económica que debe ir, no sabemos por cuánto tiempo, desescalando el confinamiento y esta cuarentena. Es importantísimo que mañana, porque mañana terminan las medidas restrictivas, la principal de las cuales eran las horas a las que las personas podían salir, y es muy importante mañana que por eso se ha pensado, se dice que termina la cuarentena. Yo prefiero decir, como ha señalado el doctor Pichel, que mañana termina la cuarentena obligatoria, pero comienza la cuarentena voluntaria. Comienza la cuarentena voluntaria y nosotros comenzamos Radar con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Bienvenido, expresidente. Gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Lo complejo de este proceso es el balance que hay que tener entre las decisiones de salud, porque como bien lo dijo el doctor Ritter, el virus no se ha ido. De hecho, la última semana ha habido un repunte en los casos diarios y las decisiones económicas y sociales. En la manera en que se ha venido llevando el proceso y en la manera en que se comunicó lo que va a ocurrir el día de mañana, el fin de la cuarentena obligatoria y el comienzo de una cuarentena voluntaria y la apertura del bloque 2. ¿Usted está satisfecho? ¿Lo considera oportuno? Sabrina, es una experiencia no vivida nunca, por lo menos en esta generación y quizás en la anterior. Si te tengo que contestar sí o no estoy contento, sí, estoy satisfecho con la forma como el Ministerio de Salud y todo su equipo ha manejado este tema, que te repito, es un tema no conocido para nosotros, es un tema nuevo, es un tema no solamente no conocido para nosotros, es un tema no conocido en el mundo. Es un virus excesivamente contagioso, peligroso y que nos ha tenido que tener encerrados, bueno, por 80 días, mientras nos acostumbramos a ver cómo se puede manejar, que es lo que yo creo que ha hecho el Ministerio de Salud y su equipo. Porque el virus no se va a ir, el virus está con nosotros, sigue conviviendo, lo tendremos que entre nosotros hasta que haya una vacuna o hasta que se consiga una cura adecuada, pero en estos periodos de 80 días de cuarentena lo que se ha hecho es aprender a convivir con ese virus, ver qué cosas son efectivas para evitar su contagio, asegurarnos de que no haya una explosión de manera que se copen las instalaciones de salud. Así es que yo me siento hasta el día de hoy muy satisfecho con lo que ha hecho el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional y pienso que en efecto es el momento de entrar a una segunda etapa. Me gustaría, expresidente, su diagnóstico sobre la realidad económica y social que vive el país en estos momentos. Yo he escuchado análisis realistas que hablan hasta de 500.000 desempleados. Como lo escribí en la introducción, hay quienes hablan de una catástrofe económica y social sin precedentes. Ojalá que no seamos tan pesimistas. Yo soy un poco más optimista. Yo estaba viendo en los medios de comunicación hoy que el número de contratos suspendidos está alrededor de 250.000, que es un número muy significativo, obviamente. Pienso que esto hay que ir por etapas, ¿no? Esta primera etapa que estamos cumpliendo, la gente ya sabe lo que tiene que hacer,
Ahora pasamos a darle la responsabilidad individual a cada cual, en vez de tener al Estado con un garrote, si te portas mal te doy pau pau. No, ahora cada uno tiene que cuidarse, sabemos lo que tenemos que hacer para cuidarnos. De esa etapa vamos a ir poco a poco caminando hacia la siguiente etapa. Y la siguiente etapa yo la califico como la etapa donde el consumidor, el trabajador, los trabajadores, porque trabajadores somos todos, tanto los administrativos como los dueños, como los que abren la puerta, empiezan a sentirse con más confianza. Las empresas empiezan a prosperar nuevamente. Y esa etapa de confianza es la que se necesita para que el consumidor vuelva nuevamente a sus hábitos normales de consumo, asumiendo que ya ha sido reintegrado a su posición de trabajo. Todavía no es... Sí. Y la tercera etapa, para acabar con esa idea, nada más, Sabrina, la tercera etapa es la etapa donde las empresas vuelven a tener la motivación de invertir en nuevas cosas. Y esa etapa es quizás una de las más duras porque, en efecto, vamos a sufrir un periodo de ajuste muy, muy difícil. Le decía que todavía no estamos ahí y de hecho estamos en una situación complicada porque en la mesa tripartita, donde tenían que llegar en un momento como este acuerdo entre los trabajadores y las empresas, parece que no han encontrado un punto medio o que de alguna manera no se ha podido comunicar o establecer la gravedad y lo difícil de la situación. Porque si no hay empresas que sobrevivan esta crisis, tampoco habrá empleos. ¿Cómo ve usted esa moderación de la mesa y lo que está ocurriendo específicamente en el ámbito laboral? Yo tengo la esperanza de que esto simplemente que se haya levantado por problemas tácticos. Yo creo que ellos tienen igual de responsabilidad que el sector empleador para poder llegar a acuerdos que nos permitan reabrir la economía. Evidentemente, y yo comparto esa preocupación de ellos, este no es el momento para introducir cambios profundos a un código de trabajo. Es el momento de adecuarnos a las circunstancias, de tener quizás circunstancias temporales, pero no estamos ni en el momento adecuado ni con el ambiente correcto para tratar de meternos a hacer cambios permanentes y profundos a un código de trabajo. Así que yo sospecho que quizás el haberse levantado los trabajadores, los obreros de la mesa de negociación, es mandar un mensaje de que no voy a estar satisfecho con la propuesta. Doctor Ritter. Presidente, esta semana también se ha hablado mucho y es parte de la ecuación económica, la de la Caja de Seguro Social. Yo quisiera preguntarle, yo sé que uno de los lugares comunes es decir que nunca es un buen momento o nunca es un mal momento, pero evidentemente esto es un problema que hay que abordar y que hay que abordar pronto. El momento para hacerlo es ahora, en medio de esta crisis. ¿Hasta qué punto tenemos que esperar que la crisis se resuelva, o ya que estamos conviviendo ahora, como usted ha dicho, con el virus? ¿Cuándo es el momento de afrontar esto? Porque hay una gran inquietud, especialmente entre los jubilados o los que están próximos a jubilarse, de que no vaya a haber dinero para sus pensiones. Bueno, para abordar ese tema financiero, Jorge Eduardo, de la Caja del Seguro Social, ningún momento es bueno. Lo que estamos viviendo es un momento que es absolutamente necesario abordar el tema. Porque como ha habido un retroceso en toda la generación de riqueza en la economía, no se ha pagado trabajadores, las empresas no han pagado seguro social, los trabajadores tampoco tienen si están cesados no pueden pagar seguro social. Entonces tú tienes que distinguir dos cosas. La liquidez de la Caja del Seguro Social, que es absolutamente necesaria recuperar para hacer frente a las pensiones y jubilaciones de los próximos meses, y el tema del fondo financiero, que es un tema que amerita mucho más análisis y participación de muchos de los sectores que tienen interés en este tema. Yo pienso que el tema de liquidez es perfectamente subsanable.
Entiendo que la Caja del Seguro Social está viendo varias alternativas, entre ellas el uso de los recursos que tiene en el Banco Nacional, que podrían ser parte de la solución. También hay que ver cómo se comporta a partir del 1 de junio, que se empiezan nuevamente a abrir las empresas, la generación de ingresos para que los empresarios puedan pagar las cuotas patronales y los obreros puedan pagar sus cuotas obreras. Así que, pero la posibilidad de que tengamos un enfrentamiento porque no se le puede pagar a los jubilados, yo no lo veo. Yo veo que hay suficiente capacidad de liquidez para poderle hacer frente a las necesidades y al fin del cabo también está el gobierno, es decir, el Estado, aunque la Caja del Seguro Social no es del Estado, es de los asegurados, evidentemente la responsabilidad del Estado no puede evadirse y tiene que asegurarse que se le pague sus pensiones y sus jubilaciones a los que más lo necesitan. Expresidente, usted empezó señalando que se siente satisfecho y seguro y tranquilo con las decisiones que ha tomado el Ministerio de Salud. Quisiera preguntarle por el manejo económico y social de la crisis. Hay quienes dicen que no se está inyectando suficiente dinero a la economía, incluso comparado con países que tienen ingresos y rentas menores, y que esto podría conducir a una explosión social. ¿Su opinión? Yo pienso que el esfuerzo que se ha hecho es importante. Es necesario, no es suficiente. Creo que hay que tener muchísima más capacidad de darle un sustento a las personas que han quedado desempleadas, a los hogares de los más humildes. Creo que existe la capacidad financiera del Estado de hacerlo y supongo que se irá administrando a medida de mañana lunes, el 1 de junio, que se abran las empresas, se irá administrando entonces lo necesario para que esos subsidios sigan fluyendo de manera que nadie en el país pase hambre. Pero claro, el problema es que nunca hay y nunca habrá, ni en este país ni en ningún lado, suficiente dinero para que la gente sienta que está recibiendo lo que necesita. La gente recibe lo que necesita cuando tiene buenos ingresos porque tiene buenos trabajos. Pero bueno, esto se hace lo que es posible y creo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y lo seguirá haciendo. Hay quienes dicen que el monto debería ser al menos equiparable a la canasta básica. ¿Usted qué piensa? No, yo pienso que ojalá fuera más. El problema es la capacidad del Estado de hacerle frente a esos montos. Si existe el monto necesario, la capacidad del Estado de hacerle, entonces, claro, por supuesto, se debe cubrir por lo menos la canasta básica de toda la familia. Claro. Pero si no existe, entonces tú tienes que buscar la manera de hacer llegar lo que se puede y luego acelerar la apertura para que la gente pueda ir ingresando de su propio esfuerzo los dineros para poder seguir trabajando. Presidente, el otro cuestionamiento que se hace a menudo es que en el sector privado hay cientos, miles de desempleados y de personas que están ganando menos porque se le hizo un ajuste a su salario por el horario, y sin embargo en el sector público, trabajando o sin trabajar, los funcionarios siguen ganando lo mismo, y no ha habido tampoco ninguna medida obligatoria que implique un sacrificio de parte de los funcionarios en esta crisis. ¿Qué opina usted? Yo entiendo, son críticas políticas, pero mire, esto además me parecen algo contradictorias. Por un lado te dicen, bueno, es que no están inyectando suficiente dinero en la economía. Y por el otro lado te dicen, bueno, hay que quitarle entonces el salario a los trabajadores, a los funcionarios públicos. Bueno, o lo uno o lo otro. Lo que no podemos hacer es quejarnos de que no se está inyectando suficiente gasto en la economía y por el otro lado entonces decir, pero tienen que bajarle los ingresos a los funcionarios. A mí me parece que se ha tratado de hacer, yo entiendo que la gente sienta que al funcionario que no está trabajando no se le debe pagar y quizás en eso tienen razón, o buscar un mecanismo de ajuste. Pero también creo, Sabrina y Jorge Eduardo, que ese es un tema que a partir de mañana empieza a ser periódico de ayer, porque yo creo que ya se van a ir mejorando y normalizando las cosas de manera que no haya que estar ni despidiendo más gente, sino al contrario, integrando a trabajar más gente y que el funcionariado pueda seguir funcionando. Doctor Ritter. Presidente, nada más, digamos, para tratar de adivinar,
el tiempo que se ha empleado o los tiempos que se están utilizando para reabrir, como se ha dicho, la economía, ¿es posible acelerarlos? ¿Usted cree que han ido bien de esta forma pausada? Primero nos habían dicho que la primera fase duraría 2 semanas, al final duró 3, y que se supone que va a ser como de 15 días en 15 días. ¿Usted ve posibilidad de que haya una aceleración de esos tiempos para reabrir más rápidamente la economía? En su totalidad, me imagino. Yo creo que lo que hemos vivido en esta primera etapa ha sido priorizado el tema de salud. Controlar la pandemia, asegurarnos de que nuestra capacidad instalada de hospitales no sea sobrepasada, que el virus no crezca exponencialmente mayor donde haya crecido. Esa primera etapa se ha cumplido. Ahora hay que enfocar a otra etapa, que es el siguiente punto, que es cómo vamos a hacer para que la economía empiece nuevamente su crecimiento y empiece a generar los ingresos y las riquezas necesarias. De manera que, aunque esa primera etapa se haya cumplido, yo creo que a satisfacción, ahora debe priorizarse la segunda, sin quitarle el ojo, por supuesto, a la transmisión del virus. O sea, tenemos que tener la capacidad siempre de decir un momentito que se nos está disparando, echar un poquito para atrás. O sea, esto es día a día. Pero sí creo que ahora, hombre, la ministra Turner no es economista, ella es una gran persona en salud, pero de economía no es su fuerte. Ahora creo que hay que priorizar el tema económico, teniéndola a ella, por supuesto, siguiendo haciendo su trabajo, asegurando de que no haya un pitazo de que, hey, paren que tenemos que echar para atrás. Pienso además, y eso es una crítica que quiero hacer constructiva, espero, que no me parece adecuado la cantidad de permisos y reglamentos que se han generado para empezar las empresas a trabajar. Eso de exigir comités de salud, de exigir que haya una certificación de este ministerio, son burocracias que no van a hacer que las cosas despeguen a la velocidad que queremos despegar, la economía. Y siempre tenemos, reitero, el gobierno siempre tiene la opción de decir, un momento, se nos fue la mano en esto, vamos a echar para atrás. Pero exigirle tanta burocracia innecesaria a tanta empresa no ayuda a que se reactive la economía. Creo que es un punto que ha sido señalado por empresarios y por varias personas. Expresidente, esta semana en una conversación que hubo regional con varios economistas, se analizaba el papel que tiene la credibilidad y fortaleza política de un gobierno en conducir a su país en esta crisis sin precedentes. ¿Usted cómo ve al presidente Laurentino Cortizo en términos de credibilidad y liderazgo político para hacerle frente a esta tormenta? Yo creo que el presidente ha descansado su liderazgo en el sector salud. Creo que uno tiene que, como ciudadano, decir que nadie puede ser condenado o encontrado culpable hasta que no se demuestre que no es inocente. Tenemos que suponer que las actuaciones son de personas que actúan honestamente, a menos que se demuestre lo contrario. Creo que ha habido demasiado voracidad, por decirlo de alguna forma, en el ataque. Y creo que ha habido poca capacidad de los acusados o de los que se le ha criticado de salir al frente a defender y a enseñar que no hay nada pecaminoso, que no hay nada escondido, que se ha actuado quizás con excesiva rapidez frente a las amenazas del virus, pero que nadie se sentó a diseñar mecanismos de robo. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Espero, confío, que pronto se pueda tener acceso a mayor transparencia y que sean explicadas las cosas que aún pesan sobre la opinión pública. Creo que eso es importante porque la transparencia está directamente relacionada con la credibilidad que necesita el gobierno en un momento como este. Doctor Ritter. Bueno, más que una pregunta, es un comentario a lo que acaba de decir el presidente. Durante muchas semanas tuvimos abundancia o sobreabundancia, si se quiere, de información sobre las cosas relacionadas y no relacionadas con el virus. En las últimas 2 semanas ha habido quizás una ausencia
de información sobre una cosa y sobre la otra, fuera de los boletines lacónicos sobre las cifras del coronavirus. Creo que ha faltado algo de información sobre todo lo demás, sobre las adquisiciones, incluso sobre la parte económica, las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer, con la misma profusión que antes hubo para la parte sanitaria. Igualmente debía haberla ahora para la parte económica, y creo que en ese sentido coincido de que no ha habido la misma profundidad de información que habíamos tenido hasta este momento. Expresidente, hay mandatarios que se han crecido en esta crisis y hay otros que definitivamente se han visto golpeados. Solamente hay que ver el caso de Donald Trump. Pero hay quienes cuestionan que el presidente Laurentino Cortizo no aparece suficiente. La gente quiere que él sea el que comunique las decisiones importantes, por ejemplo, como lo que va a ocurrir mañana, donde, como dijo el doctor Ritter, hay demasiadas cosas sin explicar que quedaron en el aire. Usted fue presidente, tuvo un estilo de comunicación bien distinto. ¿Qué recomendación le daría? ¿Cuál es su visión de eso? Ahorita no me metas en dar recomendaciones no pedidas. Todos tenemos nuestro estilo, nuestra forma de actuar. El presidente Cortizo sabrá en qué momento él tiene que dar la cara, dar sus explicaciones. Cuando lo hacía con mayor frecuencia, ¿te acuerdas que hasta le cayó un mapa encima? Que nos dio mucha risa a todos. Todo el mundo decía, bueno, pero ¿hasta cuándo va a aparecer? Entonces, ahora que se sustrae, bueno, ¿cuándo es que va a aparecer? Yo entiendo que la gente en su incertidumbre, de alguna forma quiera que el presidente esté más presente. Él tiene su equipo de comunicación. Yo no soy profesional de cuándo debe y cuándo no aparecer, pero supongo que en su momento el presidente hará las comparecencias necesarias para explicarle a la sociedad, como es su obligación, cómo están las cosas, qué es lo que estamos haciendo y qué vislumbramos. Yo creo que, esto me da mucha risa lo de Jorge Eduardo, que no comparto, de que lacónico con comunicados en vez de las conferencias de prensa, porque yo critiqué mucho internamente la conferencia de prensa, porque me parecían unas conferencias de bombo mutuo y de autobombo. Yo creo que lo que nos interesa a los panameños es saber con puntualidad cuál es el estatus del virus, su velocidad de transmisión, los enfermos, los muertos y punto. Pero bueno, cada cual, como tú dices y como decimos todos, tenemos nuestro propio estilo. Así es. Siempre hay a quienes les agrada y a quienes no. Expresidente, un mensaje para cerrar esta entrevista en este momento tan importante y tan delicado que estamos viviendo. Muchas gracias. Yo soy optimista. Yo estoy seguro que los panameños vamos a poder superar eficientemente, quizás con un nuevo mecanismo de trabajo, con unas nuevas metodologías, pero lo vamos a hacer bien. Nosotros hemos superado muchísimas crisis muy difíciles. No son comparables, esta es diferente, yo no estoy diciendo que sea peor o mejor, pero tenemos la capacidad como pueblo, porque lo hemos demostrado, de lograr las soluciones que requerimos. Así que yo soy optimista. Yo pienso que tenemos que mirar al futuro con algún grado de optimismo y de unidad. Yo creo que estos no son los momentos de estar disparándonos en diferentes direcciones. Evidentemente, sí, podemos expresar nuestras opiniones con respeto y con altura, pero unirnos en un futuro que debe ser de todos unidos. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, a usted por permanecer en Radar. Quédese aquí, que en el siguiente bloque tenemos la visión de este mismo momento del opositor y ex candidato presidencial Ricardo Lombana. Nuestra prioridad es mantenerte conectado, ahora más que nunca.